interno se amortigua y al mismo tiempo las piezas móviles se lubrican. Empañamiento de la mirilla. Recomendamos manómetros con relleno para aplicaciones con temperaturas ambiente muy bajas. En este caso puede formarse agua condensada en el interior de la mirilla, lo que impide la lectura o congela toda la mirilla. El líquido de relleno impide que se congele la mirilla y garantiza una lectura perfecta. Por estos motivos vale la pena utilizar un manómetro relleno de líquido. En función de la aplicación, Vica ofrece diferentes líquidos con diferentes niveles de viscosidad y límites de temperatura. Nuestro equipo le asesorará en la selección del mejor líquido para su aplicación. Bueno, vean que esta página es bien interesante porque te coloca estos pequeños videos sobre los manómetros, ¿sí? Y nos va a dar una comprensión mejor de lo que pasa ahí adentro, ¿no? O sea, los tipos de manómetros. Vamos a ver aquí, por cierto, tengo un video aquí del funcionamiento del manómetro. Es cortito este video. No tiene audio, así que tranquilo. Entonces podemos ver el dial y aparece la estructura interna. Justamente aquí está el soporte, donde entra la presión, donde está aguantado el eje, y aquí está justamente el tubo Bourdon. Cuando entra presión, de cómo va subiendo el aire, se muestra como un líquido, ¿no? Pero realmente ese aire, entra el aire y presiona este vástago y hace que la aguja empiece a moverse. Si la presión baja, la aguja se devuelve poco a poco. Ese es el principio de funcionamiento del manómetro. Sin medidores de presión tendríamos problemas al tomar una ducha, porque obtener la presión de agua en los hogares sería completamente azaroso. Para que un medidor de presión sea confiable, ya sea con líquidos o gases, debe ser excepcionalmente bien hecho y preciso. Para comenzar, se cargan platos de aluminio en una prensa de imprimir. Esta aplica una escala en color utilizada para medir presión en libras por pulgadas cuadradas. El tipo de escala que imprima depende de la unidad de medida utilizada. Luego se pone un tubo de cobre en una máquina de encorvar, que dobla, corta y aplana secciones del tubo. La cantidad aplanada y curvada determinará el rango de presión que pueda medir la galga. Cada parte se convierte en un tubo sensor de presión conocido como manómetro Bourdon. Luego se cortan largos de bronce que se convierten en conectores. Se enlazará el manómetro Bourdon a un tubo de entrada. Se aplica soldadura de zinc al receptáculo del conector y se monta el manómetro Bourdon en la posición correcta. Se llena el espacio entre el conector y el tubo Bourdon con soldadura. Luego se enjuaga la pieza caliente con agua para enfriarla, sellando el tubo en su lugar. Se pone la pieza fría en una fijación de soporte y se suelda el otro extremo del tubo Bourdon al mecanismo interno del medidor. Se sella el espacio y se enfría. Luego se ponen las piezas terminadas o unidades del sistema de presión, como se llaman ahora en una máquina de limpieza.
el agua caliente y jabonosa se deshace de la suciedad y las partículas de soldadura sueltas. Luego, las unidades del sistema de presión pasan a una máquina de revisión de fugas que fuerza aire por los tubos. La lectura de presión estable indica que no hay fugas. Un obrero toma un mecanismo de engranaje, el cual controla el movimiento mecánico dentro del medidor, y lo pone sobre el conector. Una máquina atornilla el mecanismo de engranaje en su lugar. Luego toma el enlace conector del engranaje y lo une a la unidad del sistema de presión. Se pone la unidad del sistema de presión dentro de una caja protectora de acero inoxidable. Una máquina las une con tornillos. Luego se calibra el ensamblaje. Se sueltan levemente los enlaces conectores para evitar fricción. Se pone la aguja medidora y se prueba. Luego de algunos ajustes, se vuelve a poner el plato y la aguja indicadora. Se revisa que el medidor lea con precisión en 3 posiciones claves y luego fija el plato al medidor. Una última prueba confirma que está calibrado correctamente. Se pone una cubierta de vidrio sobre el plato y se agrega un anillo de acero para sostenerlo en posición. Una máquina rebordeadora dobla homogéneamente los bordes de la argolla hasta que se sella perfectamente. Ahora se llena el medidor con glicerina. La glicerina lubrica las piezas mecánicas internas y aumenta la vida útil del medidor. La glicerina también absorbe la vibración, la cual ayuda a la estabilidad de la aguja indicadora mientras opera. Un obrero completa el medidor sellando el agujero de llenado con un tapón de caucho. Pero claro que no todos los medidores son construidos de la misma manera. Con la precisión y confiabilidad de un reloj suizo, los medidores de precisión también tienen una cara atractiva. Bueno, ahí podemos ver el proceso de fabricación de los manómetros, ¿no? Otro tema importante aquí en los medidores es el grado de protección. El grado de protección interna que tienen los equipos electrónicos, ya sean sensores, actuadores, controladores, registradores, contra la resistencia al polvo y la resistencia al agua. Un número que se le coloca al instrumento que le llamamos IP, que permite saber cuánto está el protegido. O sea, si yo lo puedo utilizar al aire libre, a la intemperie, que puede caer agua o no le puede caer agua, ¿no? Esta tablita que se pone. Esos números, el primer número me da la protección contra el contacto, o sea, contra el polvo. Y el segundo número me da la protección contra el agua. Por ejemplo, vea que el 0 es sin protección contra el contacto, sin protección contra cuerpos extraños. Si es 1, es protección contra cuerpos extraños. Esto se refiere al polvo, oye, ¿no? Pero el 6 es el número más alto, es protección completa contra contacto. Protección contra penetración de polvo, es decir, que puede estar en lugares muy polvorientos y no le va a entrar. Es algo que es importante en los medidores. Bueno, va a depender del tipo de medidor también, ¿no? Porque obviamente mientras mayor grado IP tenga, más caro va a ser. Y el segundo dígito es protección contra el agua. Por ejemplo, 0 es sin protección contra el agua. Pero el dígito más alto, que es el 9, dice protegido contra la penetración de agua de todas direcciones, también en caso de una presión alta contra el chasis, limpiador de alta presión o de chorro de vapor, de 80 a 100 bar. Por ejemplo, estos números no vienen sueltos, sino que van juntos. A veces dicen, no, la dirección es, la protección, grado de protección IP es 66. Quiere decir que el instrumento está protegido contra polvo y contra agua, penetración de agua en caso de inyección pasajera.
pero puede ser grado 69, 68, 64, puede ser 25, o sea, puede haber varias combinaciones de esos números. ¿Sí? Esa es la protección IP. Ahora, estos medidores de presión pueden ser en espiral, por ejemplo, de este tipo. O sea, el tubo C es simplemente un modelo, que es el más utilizado en la industria, claro, pero puede ser así espiral, o puede ser helicoidal, como esto lo que se muestra aquí. El espiral y el helicoidal. Eso lo que hace es que permite una mayor precisión a la hora de medir. Los otros medidores que tenemos aquí son medidores de caudal. Vamos a empezar a verlo aquí. Medidor de caudal. Medición de caudal se define el flujo caudal a la relación entre la cantidad de flujo que circula por unidad de tiempo, una sección de un proceso o sistema. Es decir, yo puedo tener un caudal volumétrico o másico. En el caso del caudal volumétrico es cuando nosotros medimos la cantidad de flujo, el volumen del flujo que pasa por unidad de tiempo, o sea, metros cúbicos sobre tiempo. Eso sería volumétrico. En cambio, el másico se refiere a la masa, kilogramos por tiempo. ¿Cuántos kilogramos pasa por allí? Entonces, eso va a depender del proceso que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay procesos de flujo de líquidos o de vapor, donde me interesan los metros cúbicos. Pero hay otros procesos como, por ejemplo, la viruta o el acerrín que pasa por una correa transportadora y queremos conocer cuánto caudal pasa por allí. En este caso hablamos de caudal másico. ¿Cuánta masa pasa por allí de flujo? ¿No? El más utilizado, o uno de los más utilizados, es el de presión diferencial. Y se basa en el hecho de que el paso de un fluido por una restricción cualquiera produce una diferencia de presión entre la parte anterior y posterior de la misma. ¿No? Entonces, es lo que yo decía, por ejemplo, que yo mencioné anteriormente. Un tipo de sensor de caudal es en la placa orificio, que no es más que un disco de acero con una perforación en el centro. Esa perforación va a ocasionar pérdida de carga, en este caso un cambio de presión. Presión agua arriba, presión aguas abajo. Esa diferencia de presión va a ser proporcional al paso de caudal a través de la tubería, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a pasar esto. Mañana vamos a tener que seguir con esta parte porque ya son básicamente las 11. Yo iba a mostrar unos videos sobre este tema, ¿no? Que va a permitir reforzar un poco la noción de lo que son estos medidores. Esos videos se los voy a colocar en el ambiente de aprendizaje. Bueno, yo no los coloqué. O sea, aquí yo les coloqué un material, pero no les estoy colocando los videos. Entonces yo le voy a agregar los videos de estos 4 medidores. Tengo algunos videos con respecto a eso, que le va a permitir la comprensión de esos tipos de instrumentos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto lo que son los sistemas de control, y un poco lo que son los diagramas de los sistemas de control, diagramas de bloque. Vimos que los diagramas de bloque estaban formados por cuadrados o rectángulos, líneas con flechas y círculos, para construir diagramas de lazo abierto y lazo cerrado. Y ahora estamos viendo los elementos de medición, en este caso los transmisores. Y empezamos a ver lo que eran los transmisores de presión. Mañana vamos a ver los transmisores de caudal, nivel y temperatura, y después veremos la lectura de plano. Los diagramas PIN-ID según las normas internacionales. Eso también está aquí, ¿no? Igual ustedes lo pueden repasar si tienen tiempo. Lo pueden ir viendo. Estas son las normas. Lo que vamos a ver mañana, junto a la otra parte que nos falta de la medición industrial. Los transmisores de caudal, presión y temperatura. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta aquí. Seguimos mañana con la clase. ¿Sí? Acuérdense que los videos ahora hay que descargarlos, ¿oyeron? Los videos tienen que descargarse ahora. Porque el sistema los borra, ¿no?